Aleluya. Sea el nombre del Señor bendito esta mañana. Sea glorificado el Señor en medio de nosotros. Y lo que les animamos a cada uno de ustedes es que en medio de su vida, en medio de cualquier circunstancia, busquemos al Señor con todo el corazón. Él siempre va a tener una respuesta para nosotros. Aunque, como dice Habacuc, o él lo oyó, aunque demore aparentemente en su respuesta, esperémoslo porque Él vendrá. Es decir, no solamente vendrá en su segunda venida, Él vendrá para respondernos, para visitarnos, para tocarnos, pero tenemos que aprender a buscarlo, y en esa búsqueda se requiere también de paciencia y de perseverancia. ¿Sí? Dios permita que cada uno de nosotros recibamos este mensaje de esta mañana. Buscad al Señor con todo vuestro corazón. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Señor, atráenos, que los problemas, que las dificultades no sean más fuertes que la atracción que sintamos de ti, Señor. Espíritu Santo, atráenos a buscarte, atráenos a consultarte, atráenos, Señor, para encontrar de ti a la respuesta a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Señor, que nos deleitemos en tu presencia, para que todos los días de nuestra vida, Señor, vivamos felices, porque ay de aquel, Señor, que vive triste en tu camino. Tú nos has llamado a vivir felices, Señor, contentos, sirviéndote, agradándote, Señor, pero de corazón. Y eso te pedimos en esta hora, Señor, que viviendo las circunstancias que vivimos, nos hagas hijos tuyos felices y agradando también tu corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Amén. Sí, el mensaje de esta mañana es buscad al Señor. Está en el tono imperativo porque deseamos realmente exhortarlos, animarlos a que busquemos al Señor todos los días de nuestra vida, todos los días. Si no, una persona que deja de buscar al Señor cada día se muere porque abandona la fuente de aguas vivas. Si deja de buscar al Señor, comienza a sentir más atracción por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es así, lo que nosotros más alimentamos es lo que se torna más fuerte en nuestro corazón. Pero queremos ver con ustedes algo muy importante en relación a nuestra vida diaria, a nuestras diferentes etapas de la vida. Y es que en cada etapa que nosotros enfrentaremos o hemos enfrentado como cristianos o como personas común y corrientes sin la vida de Cristo, es que en cada etapa, sea la niñez, sea la juventud, sea ya la persona adulta o un anciano, en cada etapa de la vida nosotros vamos a encontrar siempre luchas. Siempre van a haber luchas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber desafíos, retos que tenemos que enfrentar y vencer, ¿sí? Y en medio de todas esas luchas y dificultades, probablemente muchas veces vamos a sentirnos frustrados. Entonces, cada etapa de la vida está acompañada inevitablemente de estas situaciones que vienen alrededor. Y esta última, llamada frustración, es una sensación un tanto peligrosa en el corazón del ser humano. Peligrosa, ¿por qué? Porque la frustración, si nosotros no aprendemos a administrarla, si no aprendemos a superarla, puede traernos serios problemas. De hecho, puede llevar a una persona a la depresión. La frustración puede llevar a una persona a la depresión. Dios sabe que en cada etapa de la vida sufriremos, o sea, pasaremos por momentos difíciles, vamos a pasar por frustraciones, eso Dios lo sabe. Y también Él quiere, por otro lado, que nosotros en medio de todas esas situaciones no nos caigamos en medio de nuestras frustraciones, ¿sí? Porque vamos a pasar por ellas. Y para entender mejor lo que es una frustración, tenemos que decir que probablemente es una imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. O sea, una frustración. Me vi frustrado en mi intento de entrar a ese lugar. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Bueno, estamos diciendo que fue imposible entrar. Entonces, pero utilizamos ese término, ¿verdad? Nos vimos frustrados. Entonces la frustración es una imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Es también considerado la frustración, y así es como todos la podemos sentir, como un sentimiento de tristeza, como una decepción, como una desilusión, que cuando se convierte o se torna prolongada, o sea, cuando pasamos mucho tiempo con esa frustración, puede llevarnos a la depresión. Por eso es que les digo que la cuestión de la frustración en la vida tenemos que administrarla con la única manera más eficaz que existe, es buscar al Señor. En medio de la frustración tenemos que buscar al Señor. Por ejemplo, hay tantas maneras de cómo las personas se frustran. Una mujer que ha perdido a su marido, por ejemplo, que lo perdió por un accidente, por muerte natural, lo que sea, eso puede significar para esa mujer frustración, porque ella puede también pensar que está perdiendo todas sus esperanzas y su felicidad como mujer. Pero no es exactamente así. Puede sí, y es un momento difícil, es un momento frustrante, es un shock emocional en su vida, pero el Señor puede darte las fuerzas si estás pasando por eso para superarla. La pérdida de un empleo también puede significar una frustración, o no encontrar empleo también puede significar una frustración para las personas.
Y porque si lo tenían, dependían de ese salario para dar sustento a sus familias, ¿sí? Y si no lo tienen, también saben que ese salario puede ayudarlos a realizar sus sueños, a realizar sus metas y sus objetivos. Entonces, quiera que no, trae una cierta frustración al corazón. Otra vez, que es frustración, es un sentimiento de tristeza por la imposibilidad de alcanzar algo que queremos o deseamos. Una persona también se puede sentir frustrada por no alcanzar el éxito que pensaba en determinado proyecto, en determinada empresa, y puede venir a sentirse totalmente desilusionada y hasta abandonar su responsabilidad de vida. Hay personas que abandonan todos tenemos la responsabilidad de vivir y de cuidar nuestra propia vida, porque si no cuidamos de nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder cuidar de los otros? Entonces hay muchas maneras, muchas formas como las personas caen a frustración. Y queremos ver con ustedes cómo bíblicamente el Señor nos dejó ejemplos claros sobre esas situaciones de la vida y cómo estos personajes preciosos conseguirán superar y conseguirán resolver estos problemas. Después de la muerte de Sara, la esposa de Abraham, tanto Abraham como su hijo Isaac sufrieron mucho por la ausencia de esa persona tan importante, ¿verdad? En muchos hogares realmente la mujer, la madre, llega a convertirse en un bastión muy fuerte. A pesar del padre ser el cabeza, a pesar del padre, el hombre, ser el que trabaja, pero la madre es una cohesión, es un elemento cohesivo que une, que no solo sentimentalmente, sino también muchas veces familiarmente. Ella hasta se convierte en el centro de las atenciones, los nietos, los hijos, en fin, ella es muy importante. Entonces aquel momento debe haber sido muy difícil para Abraham y también para Isaac. Sin embargo, para Abraham, ya él, un hombre anciano y un hombre maduro, consiguió superar más esta situación, y él se enfocó en buscarle una esposa a su hijo Isaac. Qué precioso el hecho de que un padre pueda estar pendiente de la vida matrimonial de sus hijos. Qué precioso el hecho de que un padre pueda hasta negarse a sí mismo en sus propios deseos y en sus propias necesidades para poder ver de qué manera encuentra la esposa que puede traer alegría al corazón de su hijo. En este caso, Isaac también estaba muy triste por la pérdida de Sara. Y entonces viene Abraham y de una forma clara ordena al Damaseno Eliezer, su siervo, para que vaya a Siria. Interesante que cuando dice la escritura, Abraham hablando de a Dios, dice: Señor, pero tú no me has dado un hijo, y solo está aquí en mi casa aquel Damaseno Eliezer, mi siervo, que nació aquí. Como quien dice, a él le va a quedar todo. Damaseno, él está hablando de él, era de Damasco, de Siria, exactamente del área donde él iba a subir otra vez a buscar a la esposa de Isaac. Y él fue dirigido de una forma sobrenatural, como ya sabemos, y exactamente encuentra a la esposa, a la mujer que sería la esposa de su amo Isaac. Entonces aquí entramos al primer punto de nuestro desarrollo del tema. Es que Rebeca fue la escogida y ella llegó a Canaán para ser la esposa del hijo de promesa, ¿sí? Isaac, el hijo de promesa, aquel que Dios le había dado todo, donde estaba concentrada toda la bendición de Dios. En esa simiente de Abraham, Rebeca llegó a ser la esposa. Qué alegría cuando ella llega. Dice aquí en el capítulo 24 de Génesis, en el versículo 63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, eran sus camellos, o sea, él los conocía.
Rebeca también, del otro lado, alzó sus ojos y vio a Isaac, era el único que estaba por ahí, en ese lugar, y descendió del camello, porque había preguntado al criado. Ella descendió porque había antes preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Debe haber sido un encuentro emocionante para Isaac, porque él sabía que había ido Eliezer, y ahora él no venía solo ni los siervos, sino también venían unas mozas ahí. Entonces para Isaac debe haber sido aquel momento tan emocionante de ver venir aquellas mujeres. O sea, estaba él seguro que la que iba a ser su esposa había aceptado voluntariamente venir con su siervo para casarse con él. Entonces ella se baja, dice, y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Fue un momento muy precioso. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho delante de la moza y de sus doncellas. Y dice, y la trajo, vean qué precioso esto, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. O sea, podremos decir así en términos más actuales, al cuarto de su mamá, que había quedado vacío. Ahora lo estaba llenando otra mujer, pero no cualquier mujer, era su esposa. Obviamente no podía llenar el espacio de Sara, aquella mujer sabia, anciana, y que tenía la responsabilidad como madre. Esta estaba llegando como esposa. Pero oigan lo que dice aquí: y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Quiere decir que la presencia de Rebeca trajo al corazón de Isaac una alegría tan especial que hasta cierto punto él se olvidó, o se fue la tristeza de su corazón por la muerte de su madre. Bien es usada la palabra, el verbo correcto ahí. Fue consolado, dice. Él fue consolado en su corazón. Entonces la presencia de Rebeca trajo conforto y ahuyentó la tristeza del corazón de su marido. Aquí encontramos por lo mínimo 3 lecciones importantes. En medio de nuestras situaciones difíciles, como la que estaba pasando Isaac, por ejemplo, con la tristeza de la separación, por la muerte de su madre, por sentirse solo, por sentirse necesitado de una esposa, y por otro lado Rebeca también, que estando allá lejos en el norte, ella también estaba deseando encontrar a su esposo. Ambos estaban en el mismo sentir para poder iniciar una vida diferente y en otra etapa, porque estaban dejando su etapa de soltería e iban a entrar a su etapa matrimonial. Entonces Dios coloca personas en medio de nuestras luchas y en medio de nuestros retos, y hasta cuando estamos pasando frustraciones, y ellas vienen, esas personas, a consolarnos y a alegrar nuestro corazón. Probablemente ustedes han tenido esa experiencia de conocer a alguien o a un familiar, tal vez a alguien no propiamente desconocido, sino tener a alguien en la familia que nos da consuelo, que nos da alegría, que nos da ánimo. Y yo quiero decir esto, tal vez elevar una oración al Señor. Ojalá nosotros tengamos la habilidad de no rechazar la provisión divina que viene a través de esas vidas, porque Dios también nos visita y nos ayuda a través de otros seres humanos. Pero por otro lado, estas personas también en su debido tiempo van a necesitar de nuestro apoyo y de nuestro ánimo. Quiere decir que aquellas que vienen y nos consuelan no significa que todo el tiempo estarán siempre felices. También ellas pasarán por sus momentos de frustración, y en ese caso seremos nosotros los que vamos a consolarlos, a animarlas y a estar ahí para fortalecerlas en el nombre del Señor. De tal manera que podemos aplicar la ecuación de la vida, yo llamo así, la ecuación de la vida, que es dar
para recibir, dar para recibir. Como Pablo interpretó las palabras de Jesús cuando él dijo, como dijo el Señor, dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. No son literalmente esas palabras que el Señor dijo, pero lo que sí él estaba enseñando es que era mejor dar que recibir. En otras palabras también nos expresa la regla de oro, que quiere decir, así como queremos que los demás nos traten a nosotros, así nosotros primero tenemos que tratar a los otros. Entonces esa situación estaba ocurriendo ahora. Rebeca estaba llegando ahí a dar tanta alegría y tanto gozo al corazón, y después Rebeca también pasó por un momento bien difícil, lo vamos a ver ahora, y también Isaac la apoyó y la fortaleció. Pero algo interesante en toda esta situación es que cuando llega Rebeca y comienzan a vivir juntos, porque dice que la amó y la conoció, ya se fueron marido y mujer, comenzó a pasar el tiempo y ella no quedaba embarazada. Entonces Isaac se dio cuenta que Rebeca era estéril. Imagínense qué tremendo. La esposa del hijo de promesa, la esposa de aquel que sería el que también padre de multitudes como Abraham, el Isaac y luego Jacob, pero en ese momento para él era desconocido el futuro. Entonces pensar que iba a tener una mujer esposa, él mismo estaba entrando a la prueba de Abraham. Abraham tuvo que esperar 25 años para que naciera Isaac, y ahora Isaac va a tener que hacer algo por su esposa. Veamos aquí qué interesante es la escritura, es preciosa. En Génesis capítulo 25 dice en el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y ahí se quedó. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y entonces dice, verso 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. O sea, Isaac descubrió por una forma muy práctica, como marido y mujer, los dos descubrieron que ella era estéril, porque no quedaba embarazada ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año, ni el cuarto año, ni el quinto año. Entonces Isaac dice que él oró a Dios por su mujer. Qué precioso esto. Y oró Isaac a Jehová en medio de su frustración, en medio de esa imposibilidad, que era una imposibilidad física, porque ahí no podía hacer nada, como le dijo Jacob a Raquel. ¿Quién soy yo que te ha cerrado el vientre? Es Dios el que lo ha hecho. O sea, para Jacob estaba claro que esa cuestión aquí interna es algo que humanamente hablando no podía nadie intervenir. Pero Isaac sí sabía que el Dios creador de la humanidad, el médico de los humanos, el médico de sus almas y de su cuerpo, podía hacer algo. Él creía, él tenía fe. Qué precioso. Miren, muchos han hablado de que Isaac era menos espiritual que Abraham. Y es muy probable, es muy probable. Pero en este caso de la esterilidad de Rebeca, él actuó aún más espiritual que su padre Abraham. Porque no está registrado en la escritura, y ustedes pueden leerlo y releerlo, que Abraham haya orado por Sara porque ella era estéril. No se dice. Si se escribió de Isaac, fue porque él lo hizo. Si no se escribió de Abraham, es porque él no lo hizo. De hecho, cuando ya estaba en aquel momento difícil del tiempo, estaba pasando cuando él tenía 86 años, Abraham. Entonces dice que Sara le dijo, mira, ya que yo no puedo darte a luz, entra a mi sierva Agar. Y tal vez en aquel momento
pudo haber sido el más oportuno para que Abraham le hubiera dicho a Sara: no, Sara, no podemos hacer eso. Mira, yo voy a orar por ti. Podría haber orado por Sara en aquel momento, y no el haber buscado. Lo que quiero decir lo siguiente: el haber buscado a Dios podría haberle librado de aquel momento difícil que se colocó él y toda su familia y toda su descendencia, toda la prole de Abraham, sus hijos, entraron a un serio problema por Ismael y toda su descendencia también. De hecho, es interesante que Ismael, el hijo de Agar con Abraham, fue el primero que tuvo 12 hijos, o sea, 12 príncipes. Dice, ustedes pueden leerlo ahí en Génesis, dice que él tuvo 12 príncipes. Y el Señor también estaba planeando que Jacob tuviera 12 príncipes, los 12 patriarcas. Pero el primero que fue fructífero en esa área fue Ismael, el lado de la carne, el lado de la debilidad de Abraham. Entonces Abraham aceptó eso, pero Isaac no. Cuando él se vio estéril, él no trató de encontrar una forma natural de tener un hijo. No, él fue paciente y él fue perseverante y él buscó a Dios, y dice que oró y oró por su mujer. Pero escuchen, hay algo muy importante aquí en este aspecto. Aquí dice en el verso 21: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y dice aquí, y lo aceptó Jehová, o sea, recibió su petición en el cielo, en su trono. Y dice la escritura: y concibió Rebeca su mujer. Si nosotros leemos únicamente este versículo, vamos a creer realmente que después de la oración, un año después, ella ya había concebido y ya estaba lista para dar a luz. Pero no fue exactamente así. De hecho, por eso es necesario seguir leyendo las escrituras, para que nosotros entendamos los propósitos, los planes de Dios y cómo Dios se mueve. Y dice, por ejemplo, en el verso 26, para terminar este concepto, dice: después salió su hermano, hablando de Jacob, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y aquí hay un detalle importantísimo: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Si ustedes perciben claramente, ahí hay un espacio de tiempo de 20 años. Quiere decir entonces que la prueba que Isaac pasó fue casi el mismo tiempo que Abraham su padre pasó, porque ellos llegaron a los 75 años Abraham llegó a Canaán, y a los 100 años nació Isaac, un periodo de 25 años. Entonces aproximadamente él también tenía un periodo semejante, solo que fueron 20 años. Solo que Isaac tuvo el privilegio de orar por su esposa y esperar pacientemente, qué precioso, hasta que ella diera a luz un hijo. Hay muchos detalles que yo quisiera mencionarles, pero esto me va a tomar más tiempo, entonces lo dejaremos para otra ocasión. Pero su amor se manifestó hacia Rebeca no solo aquel primer día que la introdujo a la tienda de Sara. Ven que aquel momento tan, llamémosle así, hasta romántico, de haberle dicho: mira, este es tu cuarto, aquí vas a estar tú. Debe haber sido una tienda grande, para poder guardar todas las cosas que guardan las mujeres. Imagínense en las bolsas de una mujer, cuando yo a veces ayudo a mi esposa: mira, ayúdame que va a cargar algo, yo le cargo su bolso. Sí, mi maletín pesa un poco por el computador, pero ella no lleva ningún computador en la bolsa, y es tan pesada porque lleva un montón de cosas, y hasta para encontrar algo tienen que mover un montón para encontrar una llave o un lapicero, porque debe haber sido un cuarto grande con tantas cosas bonitas. Imagínense Rebeca llegando a la casa de una familia rica, porque Betuel y allá no eran la misma condición financiera que tenía Abraham, ¿verdad? Como le dijo el siervo: el Señor ha bendecido tanto a mi señor Abraham, con riquezas, con siervos y todo. Entonces la tienda de Sara era un cuartón, algo que es. Rebeca y sus doncellas dijeron: wow, pero qué cambio, mira dónde vivías, dónde dormías, ¿te acuerdas cuando dormías, Rebeca? Y aquí con una belleza increíble. Entonces, cuando Isaac seguía orando por Rebeca, él estaba manifestando amor, no estaba en ningún momento diciéndole:
qué pena que tú eres estéril, ¿verdad? A veces nosotros somos así, en medio de la frustración, porque ahora era Rebeca la frustrada en no poder dar a luz un hijo a Isaac. Pero Isaac no estaba diciéndole, ay, siquiera el Señor nos diera, porque tú eres estéril. Nosotros somos así, siempre estamos tratando de dar una indirecta a alguien en medio de sus problemas, para que comprenda mi insatisfacción. Eso es egoísmo. Pero a Isaac no, él estaba orando y no dice que solo oró una vez. La Biblia dice aquí que oró por su mujer, dice, mas ahí yo no creo que dé a entender que se oró una vez y nunca más volvió a hacerlo. Fueron 20 años de espera que debe él haber perseverado. O sea, ese periodo fue una manifestación de amor y de cuidado espiritual para la vida de Rebeca, aquella que llegó a darle tanta alegría con su presencia. Ella era, sin duda, como dice aquí la escritura, era hermosa. Entonces Isaac estaba deslumbrado con la belleza de él, que le dio tanto gozo. Pero ahora están viviendo otra circunstancia de casados. Y aquí, a propósito que me recuerdo, les quiero dar un consejo santo. No se apresuren en las etapas que ustedes están viviendo. Yo me recuerdo ahorita mismo, por eso me recordé, porque había una joven salvadoreña que conocimos hace muchos años, y en una ocasión, en cuanto yo estaba enseñando las escrituras, ella expresó cuánto era su deseo de casarse y aquella necesidad de casarse y esto y el otro. Le dije, bueno, está bien, qué buen propósito, pero déjale al Señor en sus manos ese momento. Yo creo que fueron más o menos las palabras que yo le dije. Después, en otra ocasión, yo fui a El Salvador a predicar, y exactamente me tocó predicar en su iglesia, y ahí estaba ella, ya se había casado. Ya estaba con su esposo, ahí estaba en la iglesia. Yo ahí tengo la imagen aquí en mi cabeza. Y ya tenía 2 hijos. Imagínense cuánto tiempo había pasado ya. Ya tenía 2 hijos, ya estaba gordita. Ella ya no era la delgadita que era antes, sino ya estaba bien gordita. No porque estaba embarazada otra vez, sino porque ya no había conseguido recuperar su cuerpo, pero estaba bien gordita y estaba con un niño en un brazo y con el otro aquí, porque su marido, él estaba tranquilo, él ahí en el culto, y ella ahí. Y cuando yo estaba predicando, yo podía ver su rostro. Yo miraba su rostro, aquella pesadez. No porque no estuviera feliz con sus hijos, de ninguna manera. Una madre es algo especial, pero se veía que estaba cansada, que estaba agotada. Fue difícil. Yo no me recuerdo y no sé exactamente, pero creo que, no sé si su marido estaba ahí presente. El hecho es de que yo pude ver eso. Entonces, queridos hermanos y amigos y jóvenes y señoritas y hermanos, no se apresuren en salir de las etapas que el Señor nos ha puesto. Cada etapa en la vida es perfecta, cada etapa en la vida es preciosa, cada etapa en la vida tiene cosas que tenemos que disfrutar. Nunca más se volverán a disfrutar si entramos a otra etapa en relación al carácter de nuestra vida, Como ya casados no podemos vivir como solteros. Yo necesito tiempo para mí. No, casados tú necesitas dar tiempo para tu esposa y tus hijos. O sea, la situación se torna bien difícil, y por eso es necesario que en cuanto estamos en la condición que estamos, por eso Pablo les recomendaba a los cristianos, dice, en la misma condición que Cristo los llamó, así se queden, dice. Por eso es que hasta les decía, no se casen. Era el consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque van a entrar a los afanes de esta vida, y entonces les va a ser más difícil servir al Señor. Tenía razón, porque sí, la situación es bastante difícil cuando las cosas cambian. Pero queridos hermanos, miren, para mí es admirable la actitud de Isaac, cómo él no se sintió decepcionado, sino siguió orando y buscando al Señor. Entonces la clave para nuestras frustraciones es buscar al Señor, es buscar su presencia, es buscar su rostro. Y aquí yo quiero darles algunas otras lecciones también. Durante ese tiempo de espera de 20 años, ellos, tanto Isaac como Rebeca, sin duda se fortalecieron en la promesa divina, porque Dios le había dicho a Abraham, su padre, que a través de su descendencia serían una gran nación. Entonces, pero ahorita no había ninguna evidencia de una gran nación.
porque que el Señor tiene el sentido del humor. Él llamó a un hombre para ser padre de multitudes, pero le dio una esposa estéril. Le dijo, este es el hijo de promesa, por él viene toda la bendición, pero le dio otra esposa estéril. Era como para de veras probar el corazón de estos hombres, y fueron probados y fueron aprobados. Porque Isaac aquí, en lugar de desesperarse, se fortaleció en la promesa y esperó hasta que a sus 60 años él tuvo el gozo y alegría de tener 2 hijos de un solo. Entonces Dios había prometido bendecir a su simiente, y ahora escuchen esto, correspondía a Isaac honrar a Dios. ¿Cómo? Orando a Él, buscándolo y esperando con paciencia el cumplimiento de su promesa. Cuando nosotros esperamos con paciencia, es también una revelación de nuestra fe. Es una revelación, no es falta de fe que no se cumpla lo que hemos pedido. No, es una manifestación de fe, porque vamos a esperar el cumplimiento, la concretización del plan divino en nuestra vida. Así es que nosotros también podemos ser fortalecidos en cuanto esperamos el cambio de nuestras circunstancias, creyendo en esa promesa preciosa, confesándola y esperando la manifestación. Entonces, en la vida, como ya mencionamos, hay luchas, hay retos a superar, mas también tengamos la seguridad y la alegría de que hay recompensas y grandes victorias. Bueno, ahora entremos a otra etapa. Vean aquí qué interesante es esto. Capítulo 25, versículo 21, vamos ahí, otra vez. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, dice. Y concibió Rebeca su mujer, o sea, 20 años después. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ahora ella dejó su etapa de estéril, que hasta cierto punto le dio mucha salud, porque tenía vida. Ustedes saben que una mujer que da a luz hijos también está dando su vida a través de ellos, o en ellos, compartiendo su vida, derramándose. Pero ahora ella está con los hijos, y estaba feliz de la vida haber concebido y estar grávida. Pero algo comenzó a darle una gran insatisfacción. Vean ustedes cómo en otras circunstancias de la vida, habiendo el Señor cumplido su palabra, habiendo el Señor respondido la oración de Isaac, y no hay duda que también de Rebeca, ahora hay una tan gran insatisfacción que se convirtió en frustración, tal frustración que Rebeca no quería más vivir. Dice, oigan lo que ella dice aquí: si es así, luchando estos hijos, porque ella pensaba no solo en su malestar interno, sino también pensaba en qué podía estar pasando. Yo, de hecho, no tenía ni idea de qué había adentro, pero lo que sí pensaba es que tal vez podía estar enferma, o se iba a morir, porque era una cosa horrible lo que estaba sintiendo adentro. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. ¿Para qué vivo yo? Ay, Señor. Dios oyó la oración de Isaac, y también oyó la oración de Rebeca, que vamos a ver ahora aquí en el versículo número 22, donde dice: y fue a consultar a Jehová. O sea, y por lo que vemos aquí claramente, el Señor le respondió el mismo día que ella consultó, o por lo menos durante el periodo de gravidez, ella se recibió la respuesta de parte del Señor. Eso fue un tiempo muy corto en relación a los 20 años de espera. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que todos oremos a Dios, puede ser que su respuesta se demore un poco para con nosotros y sea más rápida para con aquel. O el Señor responda a este
el mismo día o mañana, y a este se demore unos cuantos días o unos meses o hasta años para responderle su oración. No significa que el Señor no escuche nuestra oración o a veces que pueda estar en contra de ella, sino que nuestra vida y nuestras peticiones siempre deben estar de acuerdo al plan de Dios, y es eso que quiero ver con ustedes en este momento. Cuando permanecemos fieles en medio de nuestras adversidades, honramos a Dios. ¿Sí? Cuando permanecemos fieles en medio de nuestras adversidades, honramos a Dios. Entonces, ese periodo, no importa la diferencia de tiempo de la respuesta para Isaac y para Rebeca, no importa, Dios nos escucha a todos. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia y tanta misericordia. Pero la razón muchas veces de la demora, o digámoslo así mejor dicho, de la aparente demora divina para responder nuestras oraciones, va a depender del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Él tiene planes, Él tiene proyectos también. Nosotros no estamos aquí en esta vida solo para hacer lo que querramos, no, nosotros estamos aquí para encajarnos en los planes divinos. Porque cuando nos encajamos en los planes divinos, nos encajamos en la eternidad de Dios, ¿sí? Porque cada una de estas cosas que vivimos en esta tierra van a ser parte de nuestra vida. Pero todo lo que nosotros hacemos aquí solitos y porque nos da la gana, eso no forma parte del plan divino ni de la eternidad de Dios. Por eso es tan importante que yo pueda esperar en el Señor su respuesta y tener de Él su aprobación. En otras palabras, al actuar de Dios entre los hombres está supeditado a su plan eterno. Cuando Dios actúa en medio de nosotros, eso lo hace debido a su plan eterno en nuestras vidas. Vamos juntos, por favor, al Salmo 32 y verso número 3. A ver, vamos rápidamente. Salmo 32 y verso número 3. Aquí en este salmo, David está confesando su pecado, reconociendo que falló demasiado en haber confesado su pecado, o sea, era buscar al Señor con mayor antecedencia. Y él dice en el verso 3, resumiendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos sin mi gemir todo el día. O sea, la situación se puso más difícil para él debido a no haber abierto su boca delante del Señor. Porque de día y de noche, y eso es parte de la fidelidad de Dios, lo que vamos a leer ahora. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, o se tornó pesada, dicen otras versiones. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando no hay agua, aquello seco y café. Porque no hay vida, no hay agua. Dice que su vida se tornó así, como las sequedades del verano. ¿Por qué? Porque el Señor, todo lo que era verde se tornó así porque el Señor llegó y le presionó, pero porque él no estaba queriendo hablar, no estaba queriendo orar, no estaba queriendo confesar su pecado. Y entonces el Señor lo comenzó a presionar y a presionar y a presionar por pura misericordia. Y dice ahora en el verso, dice adelante, siempre en el versículo... creo que es el 4, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí. No, es el 5. Mi pecado te declaré, ahora sí, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, él oró al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuánto tiempo paró? ¿Cuánto tiempo demoró para que el Señor lo perdonara? El Señor lo pudo haber perdonado antes y no haber pasado todo lo que pasó. Fue una experiencia muy difícil, porque Dios responde a nuestras oraciones, principalmente cuando estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, dice, qué precioso, debido a esa misericordia, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Es el tiempo oportuno, el tiempo en el cual nos sincronizamos en el plan de Dios y en sus oídos atentos a nuestras oraciones. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, dice.
O sea, ese ímpetu con que las cosas vienen sobre nosotros no nos harán daño. ¿Por qué? Porque hemos hallado gracia delante del Señor y Él ha respondido nuestras oraciones y estamos perdonados. Verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y esa es una cosa muy importante, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, cuando estamos dispuestos a orar, después de eso viene una gratitud y vienen cánticos que se tornan prácticamente un cerco, una protección, un campo de fuerza sobre nuestras vidas, porque estamos alabando al Señor y nadie podrá tocarnos debido a estar bendiciendo el nombre del Señor. Hermanos, nada se escapa de su control, pero sí se puede escapar de nuestro control cuando no confiamos en su plan, cuando no aprendemos a esperar, cuando no lo buscamos. Cuando no lo buscamos, todo se torna más difícil, más pesado, más frío, más seco en el corazón, el verdor se pierde. Pero si nosotros confiamos en su plan y lo buscamos, Él va a ser para nosotros, como dice el salmista, un refugio. Él va a consolarnos como Isaac consoló a Rebeca. Va a animarnos, va a fortalecernos. Entonces Dios es el único que nos puede libertar. Y escuchen, el único que puede cambiar la situación de nuestra vida. Como vamos a leer ahora, el único que puede cambiar nuestra suerte. Y hablando sobre eso, dice aquí en Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 29. Cabal. Jeremías 29. Porque Dios responde de acuerdo a su tiempo oportuno. Vamos ahí, Jeremías 29, versículo 10. Vean lo que aquí dice. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, esto es importante, se cumplan los 70 años que habían sido profetizados por Jeremías, yo os visitaré al final de los 70 años y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Solo hasta después de los 70 años, para haceros volver a este lugar, restauración después de un periodo de trato. Verso 11, porque yo sé, dice el Señor, o sea, a pesar de la situación y de la espera y del tiempo y de los 70 años que van a pasar, no importa, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Un pasaje que lo sabemos de memoria. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y no hay duda que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios siempre quieren un final en Dios, un final eterno en Dios. Y eso es lo que el Señor les dará, el fin que esperan, lo mejor de su plan. Verso 12, entonces dice, después de ese periodo, después de manifestar que Dios está haciendo todo con el bien para ellos, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Otra vez, en medio del cumplimiento de la palabra del Señor, después de un periodo de prueba, la clave, el Señor lo sabe, es que lo busquemos. Y por eso Él dice: me buscaréis y yo os oiré. Verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un periodo importante que hemos pasado, y una respuesta potente que venga de los cielos viene a través de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y oigan, y haré volver vuestra cautividad. Esa frase, y haré volver vuestra cautividad, en otras versiones de la Escritura dice: y haré cambiar vuestra suerte. Haré cambiar vuestra suerte. Algunas personas dicen: pero qué mala suerte tengo yo. Al otro dicen: qué buena suerte tengo, te encontré. No, miren, no es una cuestión de buena o de mala suerte, es una cuestión de que el Señor nos bendice o cierra las puertas. Entonces lo que está diciendo aquí, al cambiar nuestra cautividad, es cambiar nuestra condición. La condición que estamos viviendo ahora, si ha sido de cautiverio, Él la va a cambiar en libertad. Si ha sido de tinieblas, Él va a llenarnos de su luz. Si ha sido de enfermedad, Él va a curarnos. Va a cambiar nuestra suerte, nuestra condición. Él quiere que vivamos felices y no frustrados.
Pero para dejar de vivir con la frustración, tenemos que consultar al Señor como Rebeca. Ay, no, dice, ¿para qué vivo yo? Pero ella fue a consultar al Señor y algo sucedió en su vida. Entonces, en el tiempo determinado, es el Señor que va a cambiar nuestra condición. Así que el consejo que les doy es que no desanimemos en medio de nuestras luchas y en medio de los grandes retos y desafíos que se ponen delante de nosotros, porque el Señor va a darnos la victoria, pero tenemos que buscarlo. Esa es la clave para que nuestra vida sea totalmente libre y sea transformada de nuestra condición. Por último, ahora Rebeca está embarazada. Sin embargo, a pesar de la felicidad de haber quedado grávida, está frustrada, no quiere vivir. Si es así, ¿para qué vivo yo?, dice. Entonces, veamos algo aquí importante. Cuando enfrentemos situaciones que no sabemos qué hacer, o hay una total oscuridad, estamos ciegos en relación a lo que está pasando, no estamos entendiendo por qué las cosas están viniendo a nuestra vida, como lo que estaba sucediendo con Rebeca, lo mejor que podemos hacer es buscarlo. Y quiero decirles algo: si andamos en Dios, si caminamos con Dios, nosotros estamos en el lugar de la más alta tecnología en la comunicación y en el cuidado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, consultar al Señor, para eso no necesitamos de un radio poderoso, de ondas tan fuertes que puedan llegar hasta el espacio sideral. No necesitamos tampoco de gritos y de escándalos. No. Solo lo que necesitamos es arrodillarnos con un corazón quebrantado, buscarlo, pedirle su orientación, porque estamos en un momento difícil sin saber qué hacer, y el Señor nos responde y el Señor nos oye a la velocidad del pensamiento. Dice en el Salmo 39 o 139, creo que es, solo para conferir. Sí, es el Salmo 139. Dice David: Señor, ni siquiera ha salido la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, dice. Imagínense, o sea, es una comunicación tan extraordinaria que ni siquiera necesitamos a veces expresarla con palabras, sino que solo con la angustia del corazón Dios ya la está oyendo. Esa es una comunicación ultramoderna, de última generación, eso sí, ¿verdad? Nuestros celulares, la computación, la internet, eso es de niños. Sí, cuando nosotros vamos a permitir que Dios gobierne este mundo, y el Señor lo va a hacer, vamos a ver los adelantos que vamos a experimentar. En Proverbios capítulo 28, verso 5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hablando de ella haber ido a consultar al Señor. ¿Cómo fue que ella entendió? Pues aquí dice, y fue a consultar a Jehová. Estamos en el capítulo 25 y verso 22 de Génesis. Y en el 23 dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Aquí está la revelación. Y entre paréntesis, ¿a quién fue a consultarle? Si fue directamente con Dios y el Señor le habló a Rebeca, no lo dudo. Eso es posible. Pero el hecho de decir ahí que le fue a consultar, él no dice que oró a Jehová, ella fue a consultar. Tengo la impresión que ella fue a consultarle a un siervo, a un hombre de Dios. Y personalmente creo que se refiere aquí a su suegro Abraham, un hombre de Dios, un hombre que había experimentado cosas tremendas en su vida y que ahora, con la revelación, de hecho Dios también llama a Abraham un profeta, le va a decir qué es lo que está sucediendo en su vientre, principalmente sintiendo la ternura de un suegro viendo a su nuera con aquella aflicción que llegó, con aquella cara. Mi suegro, no sé qué está pasando. Prácticamente tal vez era hasta el pastor de ellos, ¿verdad? No hay duda que sí. Abraham dando el ser padre espiritual, consejero de Isaac, su hijo, y de su nuera. Y dice: 2 naciones hay en tu seno.
y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, tal detalles el Señor le dio aquí a Rebeca, que a pesar de que el mensaje también no era tan maravilloso como diciéndole, mira, esto va a ser algo así, desde estos 2 niños van a levantarse y van a crear 2 naciones preciosas y estarán unidos para siempre y serán felices. No. Hay una situación aquí de contienda, de lucha desde el vientre. Imagínense cómo es la vida. La vida cristiana va a ser de lucha. Solo mediten, desde el momento que Jesús entró a tu corazón, comienza otra lucha. Tú eres libre, perdonado de tus pecados, gracias a Dios, pero de repente te das cuenta que comienza una lucha terrible entre el espíritu y tu carne. Y comienzas a pasar aquella lucha de decir, ay Señor, perdóname. Señor, te fallé otra vez. Señor, te fallé. ¡Qué lucha! Es una lucha, como Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de pecado? Y no estaba hablando de su cuerpo físico, sino estaba hablando de esa vieja naturaleza que contiende. Entonces, aquí está, y el Señor le está mostrando a ella este futuro a través de un ultrasonido, el primero que el Señor revela aquí en las Escrituras, le da detalles y dice, no son, esa lucha no es, esta que sientes aquí no es porque estás enferma, Rebeca, es porque hay 2 niños ahí adentro, son gemelos, y están ahí luchando uno el otro para ver quién es el primero. Y desde que nacieron, dice que el primero que salió fue Esaú, y por eso le pusieron, después se llamó Edom, porque él era velludo. Pero cuando dice que él era rubio, no era probablemente rubio, él era de cabello rojo. Ese era su cabello rojo. Él era pelirrojo, como le llamamos en español. Él salió y él fue el que salió primero. Pero cuando se dieron cuenta, la mano del otro, el menor, el que estaba saliendo después, venía agarrada del calcañar de Esaú. Y salió y se miraba aquella lucha. Y esa lucha se mantuvo no solo durante sus vidas, las generaciones de sus descendencias. Qué tremendo. Entonces, hermanos, busquemos al Señor, y aunque oigamos algo que no viene a halagarnos, que no viene a decirnos, mire, este futuro va a ser maravilloso, no importa, vamos a encontrar consuelo. Por lo menos Rebeca ya sabía que había gemelos, y cuando nació realmente ahí estaban los 2 niños. Imagínense qué palabra de Dios era esa. En el Salmo 111 verso 2 dice, grandes son las obras de Jehová, y dice, buscadas de todos los que las quieren. Si buscamos al Señor, Él nos mostrará las cosas maravillosas que hay en su camino. Como dice también en el Salmo 105 y verso 4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, es el consejo divino. No importa cómo estés, si estás alegre, mejor todavía. Busca al Señor. ¿Cómo? Con cánticos, que seas rodeado, cercado de cantos y de alabanzas a tu Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la clave es consultar al Señor, buscar al Señor. Recuerden el mensaje, el tema del mensaje o el título, buscad al Señor, exactamente como encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 69, ya que está aquí en mi dedo, cabal, Salmo 69 y verso 32, dice, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Qué precioso. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. O sea, si llegamos afligidos, frustrados y hasta llegando a depresión, vamos a recibir vida, y aquella sequedad de verano se convertirá en algo florido, se convertirá en el verdor que el Señor quiere ver en nuestro corazón, exactamente como en el Salmo 36 también, que habla de buscar al Señor. Dice ahí en el versículo número 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuando llegamos a su presencia, las cosas se aclaran. Cuando llegamos ciegos, Señor, no sé qué hacer, salimos de ahí sabiendo qué hacer, ¿sí? No importando que lo que vamos a tener que enfrentar son cosas difíciles,
Porque, hermanos, escuchen, los problemas nunca van a acabar. Vamos a llegar a viejos y van a haber siempre situaciones que vamos a tener que enfrentarlas con la gracia del Señor. En conclusión, entonces, para concluir aquí, terminar, para redimir el tiempo. En medio de tus luchas y en medio de tus frustraciones, el Señor quiere que lo busques, que lo busques. Y oigan, este es otro consejo santo. No pasen tiempo, lo van a perder. No pasen tiempo pensando y pensando y pensando, pensando y pensando. Yo conozco una hermana que está pasando por un momento bien difícil, pero difícil de enfermedad. Muy difícil. Y su mayor problema es su miedo. Ella está con miedo. Miedo de tener que enfrentar algo difícil. Y no está durmiendo, imagínense. No duerme. Ella está pasando sus noches en vela, ahí acostada, pero despierta pensando, y va a pasar esto, y esto otro, y está y afligida, pero muy afligida. Hermanos, no perdamos ese tiempo tratando de solucionar los problemas con nuestro propio pensamiento. Saben ustedes que cuando vivimos así, convertimos nuestra mente, como les he dicho, una mente vacía se convierte en el taller del diablo. El enemigo se aprovecha de esos pensamientos confusos y de esos miedos y de esos temores que se levantan en el corazón debido a que no estamos confiando en el Señor, y entonces viene un peso terrible. Si tú estás pensando siempre en la misma cosa, pero de una forma muy negativa, tú estás alimentando la parte negativa, estás alimentando tus miedos, estás alimentando tus penas. O sea, estás haciendo más pesada tu carga voluntariamente. Y el Señor te ha dicho: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué no tomamos esa invitación y nos acercamos al Señor y hacemos como David, le declaramos todo? Ya está. Realmente desconfiar y estar ahí tratando de solucionar algo por nosotros mismos es una manera de dejar a Dios por un lado. Ahí no lo estamos honrando. Necesitamos llegar y descansar. La mente es un campo de batalla terrible, terrible. Y en medio del desespero de esos pensamientos podemos tomar decisiones que no son correctas. Entonces, como esposa estéril, Rebeca pasó momentos difíciles. Como madre embarazada, Rebeca pasó también muchas luchas, pero ella oró al Señor, como oró también en su momento de esterilidad con su esposo amado Isaac. Y como suegra, también pasó por luchas tan grandes. 2 veces se menciona en la Escritura que Rebeca no quería más vivir. Cuando ella estaba con las luchas de los niños aquí adentro, y la otra fue también cuando ya estaban adultos los niños, ya eran de 40 años. Dice aquí en el capítulo 27, ...46... y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo. Oigan hasta dónde había llegado su corazón. Ya estaba ella vieja. Fastidio tengo de mi vida. Oigan, a causa de las hijas de Et, las esposas de Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ella era de la hija de aquella tierra. Entonces estaba con serios problemas, que su hijo estaba casándose con cananeas, porque había tomado la visión de Abraham y la visión de Isaac de casarse con personas de su misma familia, para tener las mismas costumbres y la misma visión. ¿Para qué quiero la vida? Esta es la segunda vez que se menciona. ¿Para qué yo quiero vivir? ¿Para qué quiero la vida? Señor, quítame la vida. Yo he oído de personas, yo una vez se lo dije a una hermana. Estábamos platicando y ella en su angustia, y miren, pasa unas situaciones bien difíciles a esta hermana que les menciono, bien difíciles. Y ella me dice: pastor, yo ya le dije al Señor que me lleve. Y entonces, con todo respeto, yo la reprendí con el amor del Señor: no vuelva a decir eso,
porque el único que tiene potestad de cuándo Él se la lleva es Él exactamente, el único. Entonces no en el desespero, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor para que nos dé fuerzas, y así ha sido. Vez tras vez, tras vez, tras vez, el Señor ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces, hay frustraciones, sí, de soltero, de casado y de viejo. No importa cuál sea nuestra condición, solteros, padres, suegros. Los problemas no se acaban. Y pueden haber cosas tan serias a veces. Un padre, por ejemplo, puede vivir cosas terribles con sus hijos que pueden frustrarlo. Hay hijos que llegan al principio, todos los niños son lindos, ¿verdad? Cuando son chiquitos, ¡ay, qué maravilla! Eso así dice mi esposa. Yo quiero que ustedes se queden pequeños, ¿verdad? Y hasta los perritos, cuando son chiquitos, son lindos. Andan tan lindos los perritos. Pero cuando crecen, aquellas cosas que hacen tremendas, y el peso de los animales, y lo que comen, y esto y lo otro, en fin, tanta cosa. Así sucede también con los hijos. Cuando ya crecen y toman sus propias decisiones, pueden avergonzar y frustrar a sus padres. Sin embargo, no importa cuál etapa y qué situación has vivido en la vida, Dios quiere darte victoria y sacarte de tus frustraciones. Conozco la historia de un pescador esquimal que después de pasar en la nieve trabajando, pescando y haciendo otras cosas para prepararse con comida suficiente, la única diversión para él era el día sábado por la tarde llegar a la plaza de su ciudad y llevarse 2 de sus perros, uno blanco y uno negro que él tenía, y se los llevaba a la plaza, y él ahí armaba una lucha, una pelea de perros. Él les había enseñado a pelear a sus 2 perros. Cuando él daba la orden, ellos comenzaban a pelear. Cuando él daba la orden también, ellos paraban. Él les había enseñado a hacer eso. Entonces, y todos los pescadores, el sábado en la tarde, se reunían ahí en la plaza de esa pequeña ciudad. No tenían otra cosa que hacer, para distraerse, para ver la pelea de los perros. Y apostaban, ellos también apostaban por el blanco o apostaban por el negro, según lo que ellos consideraban quién iba a ganar. Pero a veces ganaba el blanco, a veces ganaba el negro. Lo interesante es que en todas las peleas, ganando uno o el otro, este pescador siempre ganaba las apuestas. Entonces comenzó a generar una curiosidad en sus amigos pescadores, y se acercaron y dijeron: bueno, ¿y cómo es que tú siempre ganas? ¿Cómo es que siempre sabes quién va a ganar y apuestas y siempre ganas? Entonces él les dijo: bueno, para que gane el blanco, si yo quiero que gane el perro blanco, yo lo alimento muy bien y le dejo de dar de comer al negro. Entonces siempre el más fuerte va a ganar. Si yo quiero que gane el negro, yo anteriormente no le doy comida y alimento, y no le doy comida al blanco y alimento muy bien al negro, y gana. Entonces, al que está más fuerte, ese es el que va a ganar. Independientemente de lo salvaje que algunos puedan considerar la práctica de la pelea de los perros o de los gallos, lo que sea, lo interesante aquí es la enseñanza que nos deja. Esta es sin duda una ilustración que nos revela las 2 naturalezas que hay dentro de nosotros. Si alimentamos la naturaleza vieja y caída, tendrá dominio sobre la nueva. Pero si vivimos de acuerdo al Espíritu, alimentando al Espíritu, las obras de la carne no van a prevalecer. Y eso lo encontramos claramente revelado en Gálatas 5, del versículo 19, donde está hablando de las obras de la carne. Desde el versículo 16. Cuando habla: si vivís por el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque ahí hay lucha, dice. Hasta el versículo 23, donde está hablando, 22 y 23, del fruto del Espíritu, que dice: los que viven conforme a eso han conquistado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces hay una alimentación que nosotros tenemos que dar. Así que no vivamos alimentando más nuestras dudas. Piensa que te piensa en lo mismo. No alimentemos más nuestros miedos.
mucho menos no alimentes tus frustraciones con esa decepción que sientes en el corazón, porque eso va a llevarte inevitablemente a la depresión y el mal va a triunfar sobre ti. En vez de eso, alimenta tu mente, tu corazón de la palabra viva del Señor, de su consuelo, de su verdad, de su fortaleza. Necesitas fortalecerte, como dice la Escritura, que Dios se fortalecía dando gloria a Dios, a pesar de ver su flaqueza, su debilidad, su cuerpo muerto y el vientre estéril de Sara, dice, se fortalecía dando gloria a Dios. No miremos nuestras debilidades y nuestras inutilidades, miremos la grandeza, y eso nos va a fortalecer, la grandeza del Señor. Porque aunque vivas una dura realidad, aunque entres, escuchen esto y vuelvo a decir algo, aunque entres a una etapa de enfermedad en tu vida tan difícil, tan dura, que vas a tener que enfrentarla, si tú buscas al Señor, tendrás la fuerza necesaria y la capacidad para vencer. Serás capaz de resistir y de obtener grandes y preciosas victorias en todas las etapas de tu vida. Amén. Señor, que esta mañana el mensaje haya sido transmitido con claridad a mis hermanos. Señor, que el mensaje de tu palabra haya llegado a sus corazones con el propósito de que se tornen vencedores. Señor, que no sean de aquellos que se dejan dominar por el mal, sino que puedan ser de aquellos que alimentan el bien, que alimentan su fe, que fortalecen su fe, que fortalecen su confianza, que honran al Señor en medio de toda circunstancia, teniendo paciencia, siendo perseverantes, mirando hacia el blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que muchos hermanos aquí y hermanas están pasando por momentos difíciles, adversos, contrarios, con vientos contrarios sobre ellos que no los deja avanzar, y muchos de ellos han caído a depresión por la frustración que no han conseguido administrar. Señor, en el nombre de Jesús, que el día de hoy, que en este momento tu palabra les dé, Señor, la fuerza necesaria, la inyección celestial, Señor, para ser revigorizados. Señor, en el nombre de Jesús, que reciban nueva vida, restauración para ellos, Señor, para ellos y sus casas. Oh Dios, por favor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Si están pasando por momentos difíciles, cúralos, Señor. Si están por enfermedad, cúralos en el nombre precioso de tu Hijo. Y algo que creo que debo decirlo, y no está aquí en mis notas. Bueno, sí han sido parte, pero yo no lo puse a propósito. Como maridos, oremos por nuestras esposas. Si están pasando por un momento difícil, en lugar de oírle sus problemas, bueno, también después de oírle sus problemas, oremos por ellas. Esposas, pídanle a sus esposos, ora por mí. Y ustedes van a ver el resultado. Isaac oró por su esposa y el Señor lo oyó, aceptó su oración. Es una manifestación de amor y de cuidado. A veces solamente, entonces busquemos, pedirle al pastor que ore por vos, entonces. No es suficiente. Digo, puede ser muy bueno. Sin duda, ese es el trabajo del pastor. Pero ¿no podría también ser la bendición que pueda venir sobre tu vida? Entonces, como marido, ora por tu esposa, ora por ella. Cuando estés en aflicción, voy a orar por ti, hija, con todo el corazón. El Señor puede hacer cosas maravillosas. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Cantemos entonces este otro canto al Señor que revela lo que hemos compartido con ustedes. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Te cantarán, con júbilo te cantarán, y que los que aman tu salvación te digan siempre así: sea engrandecido Dios, sea engrandecido Dios. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Te cantarán, con júbilo te cantarán, y que los que aman tu salvación te digan siempre así: sea engrandecido Dios, sea engrandecido Dios, y que los que aman tu salvación te digan siempre así: sea engrandecido Dios, sea engrandecido Dios. Amén, Señor. Queremos alegrarnos siempre, regocijarnos en tu presencia, no importa los momentos difíciles que pasemos. Queremos honrarte, Señor, en todo el periodo y en todas las etapas de nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Y es lo que te ruego y te pido por estos hermanos aquí. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y con ese gozo enfrentemos esta semana que viene, enfrentemos lo que estamos viviendo y no nos dejemos vencer por las frustraciones. Todo lo contrario, nuestro Dios es el mejor placer que hay en la vida. Amén. Dios los bendiga.